Buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de los marcadores de enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que decir que las manifestaciones clínicas de la enfermedad inflamatoria intestinal son poco específicas, y esto, asociado con el aumento de la frecuencia de trastornos funcionales en la edad pediátrica, hace necesario el buscar biomarcadores que ayuden a una adecuada orientación hacia el diagnóstico correcto. En estos casos, un marcador biológico ideal es aquel que puede diferenciar de manera adecuada entre un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, así como entre un proceso digestivo orgánico y un proceso funcional. Además, nos debería permitir seleccionar a los pacientes que requieran otras pruebas diagnósticas, como puede ser la realización de una endoscopia, para poder diferenciar entre la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, graduar la actividad e intentar predecir la respuesta al tratamiento y la probabilidad de recidiva, de forma que podamos hacer un tratamiento más intensivo y prolongado, evitando los pacientes en este tipo de tratamientos en los de bajo riesgo. Por otra parte, lo ideal sería que fuera rápido y sencillo de obtener, que fuera seguro, poco invasivo, con un bajo coste, fácilmente reproducible. Realmente, en el momento actual, las pruebas de laboratorio de las que disponemos nos permiten identificar pacientes con alto riesgo de padecer una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no existe ningún marcador que por sí mismo sea diagnóstico ni excluyente de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa. Por tanto, son un complemento más para el estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero nunca sustituyen a otros métodos diagnósticos. En el momento actual hay que decir que las técnicas gold estándar, es decir, lo que utilizamos básicamente para definir la actividad inflamatoria, sigue siendo la endoscopia y la biopsia. En este contexto, los análisis de laboratorio nos pueden ayudar a hacer este diagnóstico diferencial con otras entidades, como son los trastornos funcionales o las gastroenteritis infecciosas. En este último caso, es necesario realizar estudio microbiológico, como puede ser el coprocultivo, es decir, el cultivo de la muestra de heces, para determinar qué germen es el que se encuentra a nivel del aparato digestivo, la detección de virus, como puede ser el rotavirus, adenovirus, parásitos, toxinas A y B de Clostridium difficile, y en caso de que encontremos estos patógenos, tampoco nos excluye la existencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, ya que estos cuadros pueden ser el debut de una enfermedad inflamatoria, o por otra parte, estos patógenos infecciosos pueden sobreinfectar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay marcadores inespecíficos y específicos. Dentro de los inespecíficos se encuentra la proteína C reactiva, que es un marcador que se correlaciona muy bien con la actividad inflamatoria y es uno de los más útiles en la práctica clínica. También se correlaciona mucho con la velocidad de sedimentación globular, que es más precisa en la correlación con las lesiones endoscópicas en caso de que se encuentre elevada. Dentro de los más específicos tenemos la calprotectina fecal, la lactoferrina fecal y los marcadores serológicos, entre los cuales se encuentran los anticuerpos P-ANCAS y los ASCAS. Si combinamos los tres, alcanzamos un 92% de precisión, con lo cual su utilización es muy útil en el campo de la gastroenterología pediátrica. Para evaluar el grado de actividad y monitorizar la respuesta terapéutica, utilizamos índices. Estos índices se utilizan tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn. En el caso de la enfermedad de Crohn utilizamos el PCDAI y en el caso de la colitis ulcerosa utilizamos el PUCAI. Y estos lo que hacen es evaluar síntomas clínicos, lo que es algo bastante subjetivo. Se incluyen también datos del examen físico y en el caso del PCDAI hay 3 pruebas de laboratorio, como son el hematocrito, la VSG o velocidad de sedimentación globular y la albúmina. No se correlacionan al 100% con los hallazgos endoscópicos e histológicos y además hay una fuerte discrepancia entre los síntomas clínicos y los marcadores de inflamación, pero aún así los utilizamos como una orientación añadida a todo este conjunto de elementos que podemos utilizar para monitorizar a los pacientes. Hay pocos estudios realizados en marcadores biológicos para predecir la recidiva clínica, pero parece que la PCR y la calprotectina pueden jugar algún papel. En este sentido, iremos hablando posteriormente de distintos marcadores y ahora vamos a hacer una valoración genérica de los mismos. La PCR es un reactante de fase aguda que se produce a nivel del hígado y es que es mediado por la estimulación de determinadas citoquinas, que son unas moléculas inflamatorias, como puede ser la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que aumentan en caso de inflamación. Su vida media es corta, alrededor de unas 19 horas. Se eleva de forma precoz y se normaliza rápidamente cuando disminuye la inflamación una vez se empieza el tratamiento. Hay que decir que esto es uno de los marcadores más fiables para diferenciar la enfermedad inflamatoria intestinal de los trastornos digestivos funcionales cuando se obtienen a nivel de sangre. Y en caso de enfermedad inflamatoria es el mejor marcador para evaluar la actividad, especialmente en la enfermedad de Crohn. Pero hasta en un 10% de los casos, aún así, puede presentar valores normales. En la colitis ulcerosa hay una menor elevación debido al diferente grado de afectación de la pared intestinal. Hay una asociación también entre la elevación de PCR y la presencia de granulomas, ya que en estas lesiones se produce más factor de necrosis tumoral alfa.
Por otra parte, otros marcadores, por ejemplo el loro mucoide, se correlacionan bien con la actividad inflamatoria intestinal, pero no son específicos de esta, y tienen una media larga de 5 días, con lo cual nos limita bastante en su utilización. La albúmina es un marcador de gravedad, de severidad. Hay que decir que cuando hay valores bajos, es decir, hay una hipoalbuminemia, y por eso se incluye dentro de uno de los marcadores que entran dentro de la escala diagnóstica PCDAI, en el caso del Crohn, se correlaciona con un mayor riesgo de cirugía y de enfermedad ósea. No es un marcador específico, ya que también disminuye en la malnutrición. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta la situación nutricional de los pacientes a la hora de valorar esto. La procalcitonina es un buen marcador de infección bacteriana, pero en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no se ha probado de forma rutinaria, aunque podría servirnos para diferenciar entre una enfermedad invasiva infecciosa y la inflamación de por sí de la propia enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a los marcadores específicos fecales, que son marcadores de inflamación, la calprotectina fecal es una proteína de degradación de los polimorfonucleares neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos. Representa el 60% de las proteínas dentro de la estructura celular de estas células denominadas granulocitos. Tiene una capacidad para unirse al calcio, al zinc, y su cuantificación, su medición, se relaciona directamente con esta migración de los neutrófilos a la mucosa del intestino y, por lo tanto, con el grado de inflamación. Hay que decir que es el marcador más sensible para monitorizar la actividad inflamatoria, entre un 70 y un 100%, y por tanto es muy sensible para detectar procesos orgánicos inflamatorios y diferenciarlo de los trastornos funcionales. Por tanto, para el diagnóstico diferencial es extraordinariamente útil. Ante una clínica sugerente con una elevación de calprotectina fecal, hay que realizar otras pruebas diagnósticas, como pueden ser los procedimientos endoscópicos para llegar al diagnóstico. Y sin embargo, con niveles normales es más probable que se trate de un trastorno funcional. Hay que decir que los niveles de calprotectina fecal se relacionan estrechamente con estos hallazgos endoscópicos al diagnóstico. Por lo tanto, se sugiere que la normalización de los valores de calprotectina puede ser un indicador fiable de la curación de la mucosa, aunque por ahora hay una menor eficacia a nivel pediátrico que la endoscopia, dependiendo de la experiencia de cada uno de los centros. En la enfermedad de Crohn, esta correlación es mejor para la afectación del colon que para la afectación del ilion. Y en la colitis ulcerosa se correlaciona mejor con el grado de inflamación que con la propia extensión de la enfermedad, que generalmente, además, en edad pediátrica suele ser muy extensa, lo que consideramos como una pancolitis. El inconveniente es que tiene un carácter poco específico de enfermedad inflamatoria intestinal, ya que puede aumentar en procesos infecciosos, pólipos e incluso en tumores. Y puede estar falsamente elevada en caso de ingestión de antiinflamatorios no esteroideos y inhibidores de la bomba de protones, como es el caso del omeprazol, por ejemplo. Y en pacientes con enfermedad celíaca puede haber falsos negativos concomitantes. El valor de normalidad en adultos es menor de 50 microgramos por gramo de heces, y en niños mayores de 4 años este punto de corte es el mismo, pero en lactantes menores de 1 año el punto de corte es hasta 10 veces mayor, variando en función de la edad. Muchas gracias.